Hace un mes, los obispos de México presentaron un documento muy valioso y muy valiente para abrazar al pueblo de México que sufre con ocasión de esta pandemia por el virus, por la economía, por la violencia en el país y por muchas razones más. Es un documento verdaderamente consolador, pero también es un documento enérgico en el que los obispos de México levantan la voz y denuncian una serie de crisis y de realidades que hoy en México están latentes. Y de eso hablaremos hoy en este programa, que haremos en donde estamos, en la Universidad Pontificia de México, y tendré el gusto de conversar con el padre rector Mario Ángel Flores Ramos para analizar ese documento de los obispos y analizar las crisis que hoy están oprimiendo a México y que amenazan con ponernos en una situación como el México moderno no la ha conocido, en 6 diversas crisis. Quédese con nosotros, es el tema de hoy. En efecto, hace un mes los obispos de México presentaron este documento. ¿A quién buscar? ¿Con quién hablar? ¿Cómo profundizar en este cúmulo de ideas y de advertencias que los obispos nos presentan en torno a esta situación de gravedad extrema por la que estamos cruzando en México y en todo el mundo? Hay que sacar la mentalidad de México. La humanidad es mucho más que México y hay mucho mundo afuera de México. Y lo que los obispos mexicanos han dicho aplica para México, pero también para toda la humanidad. Busqué al padre Mario Ángel Flores Ramos, un hombre con una experiencia en la comunicación de muchísimos años, con un talento y un conocimiento de la doctrina social de la Iglesia, de la teología, de la moral, y hoy rector de la Universidad Pontificia de México. Muchas gracias, padre Mario Ángel. Pues muchas gracias a ti, Roberto. Bienvenido a estas instalaciones de la Universidad Pontificia, donde, por cierto, estamos en plenos cursos de verano. Muy bien. Los cursos de verano que siempre tienen mucho éxito, mucha presencia de toda la República, de estudiantes, seminaristas, sacerdotes, religiosas, pero ahora pues en estas espléndidas instalaciones no hay nadie, porque los cursos, de acuerdo a los tiempos en que vivimos, se están dando en línea. Los cursos de verano en línea. En línea. Pero entiendo que los cursos de extensión universitaria, los cursos sabatinos, será para quien quiera en línea y para quien quiera aquí. En ¿sí? forma presencial, pero eso estamos pensando ya hacia principios de septiembre, que todos deseamos estemos ya, bueno, a un pasito, ¿verdad?, en una circunstancia mejor para la convivencia, como debe ser la convivencia humana, ¿no?, en la circunstancia de presencia, de interacción, de diálogo. Por ejemplo, todos así, en la universidad, ¿no? Todos con su tapabocas, con gel, como debe ser, pero no vamos a estar en la televisión así como... No, con de los rostros ninguna tapados. manera, ¿verdad? Todos sabemos de las medidas que debemos cuidar y especialmente en un centro educativo, por supuesto, pero en orden a que volvamos a la verdadera convivencia humana, que es más allá de circunstancias pasajeras. Sí, por Dios. Así A ver, es. esto está maravilloso, padre. Esto es obra tuya. Bueno, Mira que yo he venido aquí desde hace años y he sido alumno. Así es. Y estar en este lugar, en estas nuevas instalaciones, es maravilloso, es sorprendente, es muy digno. Así es, y ya estuvimos todo un semestre, el último, en estas instalaciones. Estuvimos ya con nuestros alumnos y esperamos dentro de un mes estar nuevamente en estos espacios que curiosamente están hechos para lo que ahora vivimos. Son más amplios, son más luminosos, tenemos todas las posibilidades de guardar las distancias y la prevención necesaria. Más ventilados, más abiertos también. Así es. Sí. Muy blanco, y muy limpio. muy modernos, muy atractivos, llenos de y rodeados de la naturaleza,
de los árboles, de los prados, y todo perfecto, ¿verdad? Esta universidad ha crecido, sin duda. Con un auditorio sensacional, con una biblioteca estupenda, maravillosa. Le vamos a ir presentando imágenes de estas nuevas instalaciones para que usted se dé un taco de ojo y vea qué digna universidad tenemos en México. Pero entremos en materia. A ver, el comunicado de los obispos mexicanos, padre. Yo he visto varios comentarios, algunos que dicen, por fin hablaron, otros que dicen, se tardaron mucho en decir esto, otros que dicen, muy bien, levantaron la voz con energía, ya hacía falta. ¿Es un documento de advertencia o de denuncia? Bueno, en primer lugar, yo estoy entre los que opinan y dicen, nuestros obispos hablaron en el momento oportuno. Ajá. Hace un mes que se comunicó este mensaje de los obispos, el momento oportuno, porque después de toda una serie de experiencias que venimos viviendo todos en medio de controversias, de dificultades, de incertidumbres, viene una palabra sabia y además una palabra, como ellos mismos lo dicen, profética. Y lo profético quiere decir un análisis crítico y de denuncia también. No solamente es una palabra llena de fraternidad, el título mismo lo dice. Abrazamos a nuestro pueblo en su sufrimiento. O sea, es acercarnos a una experiencia de un dolor y de una limitación humana, ¿no? La enfermedad está puesta en medio de esta experiencia donde hemos todos sentido la fragilidad de la vida y la pequeñez de la vida humana frente a la grandeza también del desarrollo humano. Pero los obispos quieren en primer lugar acercarse, abrazar nuestra experiencia de dolor. Como enfermos, como empresarios, como familia, como mexicanos, como creyentes. Así ¿no? es. Y es que esta crisis nos ha golpeado por todos lados. A todos, además es una, como lo decía ya el Papa Francisco en aquel extraordinario mensaje y en aquel momento de oración a finales de marzo, ¿no? En la Plaza San Pedro, decía, Esto empezaba. decía al finales de marzo, cuando ya estaba este mundo como en un poquito de oscuridad, y la misma Plaza San Pedro aquella tarde lluviosa y oscura reflejaba el espíritu del mundo, ¿no? Por esta enfermedad. Pero el mensaje del Papa era muy claro, decir, vivamos esto en la fe, no nos dejemos de acercar a Cristo en la cruz, no nos dejemos de la mano de María que ruega por nosotros, y no dejemos de entender que en esta barca vamos todos. En esta barca vamos todos y todos debemos buscar con solidaridad, con fraternidad, una solución. Por cierto, quisiera decir un comentario a esta expresión. Después algunos quisieron decir, no, en esta tormenta vamos todos, pero la barca no es la misma porque unos acá y otros allá. Y no es cierto. La barca es este mundo y estamos todos en este mundo. Si bien algunos pueden tener mayores recursos, al final a todos nos golpea de la misma manera esta prueba de la naturaleza y esta prueba que debemos también contemplar desde la providencia de Dios. Total, en la barca, para el caso, también iba Judas Iscariote y también estaba asustado y también sacaba el agua, ¿no? Y también. Y Jesús iba ahí y con su palabra y su presencia nos ayudó a todos a recuperar la paz. Vayamos a textos del documento, sí, Padre Mario Ángel. Sí, claro. ¿A quiénes hablan los obispos? ¿Hacia quiénes se dirigen? Denuncian, presentan varias crisis. Veamos a quiénes hablan y qué es lo que ellos presentan como una crisis que se vive ya de salud. En su mensaje publicado el 29 de junio bajo el título Abrazar a nuestro pueblo en su dolor, dirigido a todos los fieles y personas de buena voluntad que vivimos en México, los obispos mexicanos se expresan con vigor recuperando la misión del profeta,
esa valiente misión que consiste en denunciar el error y la mentira para abrir camino a la verdad. En 6 incisos, el episcopado mexicano se dirige a los enfermos y vulnerables, pobres y desamparados, a la cultura democrática y a la auténtica promoción del bien común, a la comunidad educativa y, como pastores que son, a todo el pueblo de Dios. En el documento, los obispos presentan 6 realidades que se han sumado a la afectación provocada por la pandemia del coronavirus y que, de no enmendarse de inmediato, serán detonadoras de la peor crisis que el México moderno haya conocido. Una de estas crisis es en la salud, de la que los obispos expresan que es necesario que las autoridades civiles realicen todo el esfuerzo posible para proporcionar información sólida y transparente sobre la extensión del contagio y su evolución, así como del número de muertes que causa, por lo que será oportuno que la aplicación de pruebas sea amplia, constante y expedita, y señalan la urgencia de fortalecer el sistema de salud, la falta de insumos suficientes a los asistentes sanitarios y la urgencia del acceso a los servicios de salud para todos. Padre Mario Ángel, tienen muy buena visión los obispos. Hay advertencia, hay denuncia, hay una expresión muy fuerte de la, pues sí, crisis de salud. Sí, y junto a la denuncia también hay una propuesta. No es nada más la visión crítica, sino también la propositiva. Dentro del aspecto de salud, lógicamente destaca pues el dolor, el contemplar que las instituciones no están en su mejor nivel, la respuesta institucional tampoco, desafortunadamente. Y si bien esto ha venido creciendo, estamos ya en el 4.º mes de este problema, naturalmente el tiempo también va a nuestro favor, ¿verdad? Va disminuyendo. Pero junto a esto es muy importante que las instituciones respondan. ¿Por qué? Porque una institución es la respuesta de un Estado, de un gobierno a sus ciudadanos, que viene como fruto del trabajo, de la organización de los ciudadanos, o sea, es una responsabilidad. Pero hay un aspecto que yo quiero señalar precisamente en este punto. El documento destaca el valor de la familia. Cuando las instituciones son insuficientes, cuando no están, o cuando están, la familia es el mejor espacio. Y en esta experiencia, pues todos hemos visto cómo la familia acompaña al que está enfermo en su dolor, acompaña en su necesidad más inmediata, y no solo para llevarle cosas, sino para hacerle sentir que está en el espacio más seguro. La familia, célula de la sociedad, debe ser siempre protegida, porque al final es la que mejor responde. Y ha atravesado la familia por muchas angustias, padre. El temor al contagio, ¿no? Luego, si hay algún contagiado, el manejo de él, aislarlo y los demás familiares. El sostenimiento diario, la comida, los gastos de la casa, las colegiaturas, los recibos que no dejan de venir, teléfono, luz, tarjetas de crédito. Alguien dirá, ¿y por qué gastaste? No, señores, yo estaba gastando como siempre. Pues esto me llegó de pronto, ¿no? Así es. La familia está sufriendo mucho. Los niños no van a la escuela. Bueno, precisamente el segundo punto, que ya lo veíamos en la presentación del documento, es la consecuencia necesaria e inevitable que viene después de esta experiencia de enfermedad y confinamiento. Se cerraron los negocios, se cerró la actividad comercial, se cerraron tantos centros de trabajo y de convivencia, se cerraron los templos. Sí. ¿Verdad? Entonces se cierra la sociedad, y esto nos lleva necesariamente a un problema de economía, de finanzas, de recursos. ¿Y quién va a responder? Tú dices, bueno, los recibos siguen llegando de la luz, del gas, de las tarjetas o de lo que sea, ¿verdad? Y los recursos no están en la misma proporción. Nuevamente, el episcopado recuerda
el deber de un gobierno, de ayudar a todos los sectores, porque el problema es de toda la sociedad. El gobierno no puede discriminar, no puede decir a ti sí te ayudo y a ti no, o por qué a ti te ayudo y a otro no. Más aún se señala, si no estamos ayudando a quienes generan los trabajos, a los centros que generan trabajos, llámese empresas, entonces estamos afectando a los más vulnerables económicamente. Porque no vas a resolverlo con dar una ayuda pasajera al mes, si dentro de un mes tu empresa ya no existe, porque no ayudaste a la empresa. Necesitamos agua. Ahí hay un pozo. Del pozo sacamos agua para todos. Y si alguien dice, pues a mí no me importa si ese pozo se seca, pero todos deben darles agua. No, bueno, ¿cómo? ¿Cómo le haces? O sea, es la fuente generadora de empleos y de producción, la empresa. Aquí hay la diferencia entre un país y otro, ¿eh? Ahí podemos ver cómo en muchos países ha habido una respuesta muy inteligente de los gobiernos para mantener en medio de estas circunstancias tan difíciles la sobrevivencia de las empresas, de las microempresas, de los pequeños o grandes empresarios y de las mismas familias. Pero si nada más quieres ver solo un sector y olvidarte de los demás, el problema al final es de todos. Bueno, y hay un impuesto, que es impuesto al consumo, y en Alemania hemos visto cómo lo redujeron. Claro. El IVA. Sí. O sea, la gente, ¿cómo le vamos a cargar un impuesto cuando está comprando sus insumos, sus alimentos, sus medicamentos? Reducción del IVA. Y aquí, mangos. Bueno, aquí tal vez... Impuesto al consumo, tengan, que siga igual. Aquí es algo más complejo todavía porque estamos en una sociedad que en sí misma es frágil y con esta situación mucho más, pues se esperaría una respuesta solidaria, una respuesta cercana, comprensible. El documento lo denuncia, lo señala y lo denuncia. Entonces, nuestros obispos han estado a la altura del análisis y deberíamos pues dejar que esto fluya más claramente, ¿no? Este aspecto, la salud por una parte, la consecuencia económica por otra. En efecto, como dice el padre Mario Ángel Flores, los obispos denuncian también esto. Más adelante en este mismo programa le vamos a presentar lo que los obispos dicen al denunciar una crisis económica, una crisis productiva, una crisis de seguridad. En sus palabras, lo que no descansa en esta cuarentena es la violencia, el crimen organizado, desatado, más muertes en todo el país en este año como nunca en lo que va del año. Y los obispos denuncian una crisis informativa, persecución, acoso a comunicadores, querer coartar la libertad de expresión. Hablan también de una crisis en el ejercicio de la democracia. Advierten sobre respetar y mantener las instituciones como el INE, el Instituto Nacional Electoral, y hablan también de la posibilidad de un rompimiento del orden social por discursos que dividen y que siembran odio. Voy a hacer una pausa breve. Al regresar, todo esto y más, mucho más, en este programa que estamos haciendo desde la Universidad Pontificia de México, en sus flamantes instalaciones dispuestas para los alumnos. Volvemos con esto y con más. Después de haber pasado el duro confinamiento y sequía sacramental, es tiempo de alejarnos de los ruidos e inquietudes que sobrecogen nuestro corazón y caminar de la mano de María a los santuarios donde Dios se reencuentra con sus hijos arrepentidos. A partir del 14 de septiembre, reiniciamos nuestras peregrinaciones tanto a Tierra Santa como a los santuarios marianos de Europa. En Tierra Santa, la Basílica de la Natividad, el río Jordán donde renovaremos las promesas bautismales,
el mar de Galilea donde Pedro recuperó la fe, el cenáculo de la última cena donde volveremos a comulgar, el huerto de los olivos donde meditaremos en la pasión y el santo sepulcro en Jerusalén donde daremos gracias a Dios por la vida. Además, estaremos en Garabandal para acercarnos a las revelaciones inminentes acerca del aviso, el milagro y el castigo, y nos encomendaremos a la maternal protección de la Virgen María en sus santuarios de París, Medjugorje, Lourdes y Fátima, entre muchos otros, con la certeza de que al final de tantas adversidades, su corazón inmaculado triunfará. Adicionalmente, peregrinaje por los grandes monasterios católicos y ortodoxos, donde conoceremos la oración contemplativa a través de los iconos. Informes al 4980-8641 o al 5207-9511 y en www.viavaticano.com. En mi peregrinación he visto más cosas de las que recuerdo, pero en mi recuerdo hay más cosas de las que he visto. Vía Vaticano.